Hola amigos, en el capítulo de hoy veremos cómo hacer césped, vegetación y hojarasca con un material muy común. ¡Adelante vídeo! Lo primero que necesito son esponjas de baño o salvaúñas de cocina. Pueden ser de cualquier forma, tamaño o color. Y tampoco importa si están usadas. Eso sí, intentad que estén limpias. En los salvaúñas debemos retirar la parte del estropajo, que de momento no usaremos, lo reservo para más adelante. Empieza a desmigajar la esponja en trozos pequeños, no hace falta que sean muy pequeños. Lo suficiente para poder introducirlos y triturarlos con una batidora de vaso. Es mejor que no utilicéis la batidora que usáis para la cocina. Es recomendable tener una batidora solo para las labores de bricolaje. Lleno el vaso de la batidora con los trozos de esponja y relleno con agua hasta la mitad del vaso. Esto es para compactar un poco la esponja y que las cuchillas de la batidora tengan material para cortar. Bato el contenido de forma intermitente para no quemar el motor. Lo hago hasta que los trozos quedan lo más pequeños posible. Ahora, en un bote mezclo cola blanca con acrílico espeso, más o menos al 50%. Cuanta más cola blanca, más duro quedarán los trozos. El acrílico es para darle el color, así que podéis escoger el que más os guste. Escurro bien la esponja y la incorporo a la mezcla de cola y pintura. Lo mezclo bien hasta que quede toda la esponja impregnada y de un color más o menos uniforme. Deposito la mezcla sobre un papel absorbente o un cartón para dejar que se seque bien. Tardará más o menos dependiendo de la humedad u otros factores ambientales, normalmente un par de días. El color final será diferente dependiendo del color original de la esponja y de la cantidad de pintura que le pongamos. Estos grupos que veis aquí los hice todos en una tarde. Algunas quedan más duras y compactas que otras. Las que quedan más duras son ideales para pasarlas después por el molinillo de café. La mayoría de batidoras tienen este accesorio que resulta muy práctico. Según las pasadas que le deis por el molinillo tendrán una consistencia más o menos densa, con un aspecto que va desde el musgo hasta el serrín. Yo mezclo diferentes tipos de esponja para obtener diferentes tonos de cada color. Esto aumenta el realismo. Como podéis ver en este caso está muy triturada y con una gran variedad tonal. Se pueden hacer todo tipo de colores, desde colores puros como este amarillo hasta tonos más realistas de verde o marrón. Ahora os voy a enseñar cómo utilizo este césped casero para terminar los troncos que hice en un vídeo anterior. En un recipiente hago una mezcla de barniz Future, cola blanca y limpiacristales. Ha de quedar un líquido lechoso y pegajoso. Los troncos más pequeños los introduzco directamente en la mezcla por la parte de la copa. Luego les espolvoreo los copos de esponja triturada. Lo voy haciendo por partes y desde diferentes ángulos para que queden bien cubiertos. Para obtener mayor densidad se puede repetir el proceso una vez se ha secado. Para los árboles más grandes voy a recuperar el estropajo que reservé al principio del vídeo. Lo que hago es deshilacharlo hasta conseguir una malla lo más fina posible. Sumerjo esta malla en la mezcla de cola y la pego en las ramas. Voy enganchando trozos de malla entre las diferentes ramas hasta cubrir toda la copa del árbol. Esta malla servirá como una red para fijar mejor los copos de esponja. Con la cola aún húmeda espolvoreo los trozos de esponja por encima. Esta técnica de la malla la suelo hacer solo en los árboles de mayor tamaño, o si quiero que se vea una copa muy tupida. Ahora es cuestión de ir aplicando malla de estropajo y copos de esponja en todas las copas. También se puede repetir el proceso una vez se ha secado, para obtener aún mayor densidad en el follaje. De momento yo voy a esperar a que seque bien para enseñaros el resultado. Este césped casero, llamado turf en inglés, también os puede servir para decorar bases con elementos vegetales. Los colores más chillones son ideales para algunos tipos de árboles en flor. Y además es muy útil para imitar matojos, flores o musgo. Esta es una manera sencilla de fabricaros césped, vegetación o turba de forma casera.
Podéis haceros los colores que queráis y diferentes consistencias de grano para usarlas en diferentes situaciones. Espero que os animéis a fabricar vuestra turba. Si os ha gustado, dadle a like y compartid. Un abrazo y hasta pronto.